Buenas noches, una nueva emisión del Grano del Sistema. Quiero agradecer a todos los que se solidarizaron conmigo en el último programa. Ahora quiero abordar unos temas, pero no para que hagan lo mismo, sino para reflexionar acerca de lo que nos pasa como sociedad. El último programa de entrevistas del padre Rabasi fue de menor audiencia, lo que deja varios elementos de análisis. El trazo grueso es que el sistema crea una grieta que todos consumen. Cuando la masonería infiltra de forma definitiva a la Iglesia Católica en el cónclave para elegir al sucesor de Pío XII en 1958 y bloquea la designación como papa del cardenal Siri, a pesar de salir en humo blanco en la Capilla Sistina y anunciarlo Radio Vaticano, se frustró el ascenso de Gregorio XVII. Hecho repetido en 1963 cuando es electo Pablo VI, con la diferencia que esta vez no había sido anunciado. La consecuencia directa del accionar de la masonería fue el Concilio Vaticano II, que marca un antes y después de la Iglesia Católica. De inmediato las sectas electrónicas evangelistas, que tienen poco y nada de los cultos protestantes, invadieron los países de América Hispana como primer paso de comenzar a borrar la historia. Divide y reinarás. La Iglesia se dividió en antes y posconcilio. Y lo peor es que a partir de ese hito comienza la decadencia que la está llevando a la desaparición. Y hay algo peor aún, y es la grieta entre ambos sectores de la Iglesia. Aunque parezca desproporcionado, puesto que opositores al concilio son una extrema minoría, el sistema lo que logró es que quienes defienden la verdadera Iglesia sean considerados poco menos que prehistóricos. Y esos sectores colaboran de tal forma que se manifiestan con total intolerancia hacia nuevas generaciones de sacerdotes que han nacido 20 años después del concilio, sin dar oportunidad alguna de plantear una tercera alternativa. Es decir, se obra tal cual lo plantea el sistema. Ahora bien, los que no son católicos o no creen en nada, y aquellos que sostienen que todo es un invento del judaísmo, se estarán regocijando. Pues no, señores. Yo no hablo de religión, sino de política. Y mal que les pese, ambas están estrechamente relacionadas. Y no hay sociedad en la historia universal que no haya tenido una religión oficial. Y uno de los tres principios del nuevo orden mundial es una nueva y única religión. ¿Se pusieron a plantearse el motivo? ¿Y por qué es la Iglesia Católica la que mayor perseguida? Uno de los motivos es que el marxismo ateo fracasó y todos los países que tuvieron décadas bajo el yugo soviético, cuando este terminó, tuvieron que reabrir los templos. Seamos claros, el sionismo está a la vanguardia de la nueva iglesia ecuménica. Es el mismo sionismo que fabricó la Revolución Rusa e intentó convertir en ateo, sin lograrlo, a casi medio planeta. Por lo tanto, ante ese fracaso, se debe aplicar otro plan de destrucción. Y aquí hay otro caso de lo que no se habla. ¿Dicha dominación se hizo desde un punto de vista ateo? Para nada. Fue llevado adelante con la concepción religiosa de una nación, los házaros, que reemplazaron su devoción al falo hacia el judaísmo, lo que viene a confirmar que es imposible que una sociedad se mueva sin un precepto religioso. A esta altura aparecerán los que vociferan cosas terribles del Vaticano. ¿Quién lo niega? Si es la cueva donde se esconden los peores intereses de quienes gobiernan el mundo. Y hoy está dirigido por uno de ellos. Observe lo que planteó Francisco el 2 de mayo de este año. Hizo un fuerte esfuerzo por el globalismo, pidiendo un cuerpo supranacional, legalmente constituido para imponer los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas e implementar políticas de cambio climático.
avala los Objetivos de Desarrollo Sustentables, los dos ODS. Los países de desarrollo que adoptaron los ODS, los dos ODS, están presionados para legalizar el aborto, aunque la palabra aborto nunca aparezca en el documento. Se le dice falsamente que existe un consenso internacional de que los derechos reproductivos incluyen el derecho al aborto. Ellos serán instruidos de que la protección del no nacido violará ese consenso y deberá ser sustituido por nuevas leyes que permitan el aborto bajo demanda. Y ellos serán amenazados con la retención de ayuda internacional a menos que lo cumplan. Como pueden observar, el mundo que se viene no es ateo, ni mucho menos, sino con una religión acorde al nuevo orden mundial. Es una religión, al ser creada por organismos de control global, tendrá normas de cumplimiento acorde a sus fundadores, como también serán así sus objetivos. Comiencen a rever posiciones, si no es mejor tratar de salvar lo que ya tenemos y conocemos, efectuando las modificaciones necesarias y por sobre todo con la tolerancia necesaria. Es decir, el dogma no se toca, pero la forma de practicarlo debe tener cambios. El que no lo quiera aceptar, bienvenidos a las catacumbas del siglo XXI. En esas 2 semanas he estado viendo una serie de videos argentinos, nuevos y viejos, buscando aprender lo aprendido y buscando no información, sino una comprensión profunda, entender a nivel causal cómo son esos centros de gravedad. Es asombroso cómo le han metido al país en una encrucijada con una metodología monstruosamente evidente. Les están colgando un farol y diciendo que es la luz al final del túnel, y la girada se lo cree. La confianza ya la abusaron, ahora van por la fe, porque quien sigue a Macri o a Cristina lo hace porque cree, ya no existe un plan de gobierno. Le están poniendo fecha de vencimiento a todo. No se trata solo de qué va a hacer el que gane, sino qué hará el que queda afuera. Si gana Macri, que lo haría con un tremendo fraude, podemos ver una guerrilla neomontonera y quién sabe aborigen, financiada por los dineros mal habidos de la anterior gestión. Del otro lado, es probable un militar fuerte al frente de los que mantienen un inquietante silencio de radio para oponerse al eventual proyecto de socialización. Tengo un pálpito que el sistema ya está preparando uno o varios líderes golpistas para cuando llegue esa fecha de vencimiento, contestar una eventual revolución y para llenar el vacío de poder que el sistema ha creado con falsos líderes baratija. El sistema debe controlar el potencial revolucionario de la nación y la enorme indignación popular hacia el poder. Hay una crisis del poder y estas alternativas serían un pararrayos con un enorme cable a tierra para proteger ese gran proyecto nacional. Yo creo que el hecho pivotal fue la voladura a la AMIA en la Embajada de Israel. Sin duda que ese fue el hecho que dio el inicio a la gran operación. El sionismo acusó a la OLP, luego a Irak, luego a Hezbollah y ahora a Irán. No me cabe la más mínima duda que mañana van a acusar a Argentina de haberla volado. ¿Pero por qué? Porque ya habían visionado la solución al problema que iban a crear. El sionismo es un tumor que hay que extirpar y lo saben. Luego de escuchar una serie de dialistas caseros, estoy convencido que hay una nueva idea común que está en línea con lo que yo planteo de cuarta teoría, que es esencialmente una gran manifestación antisistema. La idea de esta no se puede limitar apenas al sentido moral, o sea, a la conciencia social y al desarrollo de las facultades espirituales del hombre, que son esenciales para sacar a la civilización del atraso, pero que en sí no dan de comer. Tiene que además saber hablar el lenguaje del progreso, poder y libertad, que hacen lo tangible de una gobernancia. El progreso. Hay que desplazar el discurso del sindicalismo hablando la lengua del anticapitalismo,
de la revolución productiva, industrial y del trabajo. Hay que superar el discurso sindicalista de las reivindicaciones sociales. El poder para desplazar las tendencias materialistas del sistema. Hace falta satisfacer la ambición de poder que arrastra a la clase media, a la gente bien, a querer vivir como en Estados Unidos, porque se identifican con ese estilo de vida. La libertad es un desdoblamiento del poder que capitaliza al Estado con inteligencia. El Estado libre crea y se hace admirado ante el mundo. No se puede policializar un cambio positivo a nivel ético. Sería como estirar una planta para hacerla crecer. Libertad es poder elegir lo bueno. Podemos encasillar los programas políticos según un nivel a que se propone cada reforma. Los politicantes tendrán un nivel 3, máximo 2. Proponen no tocar nada más que la fachada del gobierno, poner a su gente en los cargos cambiando solo el discurso. Los presuntos vanguardistas están en nivel 1, quieren limpiar todo el Estado dejando el sistema tal cual. Esto es continuar con la República actual. Otros más audaces querrán reformular ideológicamente el Estado. Esos estarán en nivel 0, el máximo. ¿Qué se cocina en la Argentina? Las malas lenguas dicen que el poder global, vía Fondo Monetario, estaría presionando para que se bajen de las elecciones Mauricio y Cristina. No tengo precisiones aún cuál sería la contrapartida, puesto que ambos tienen serios problemas judiciales. Cristina hoy y Macri mañana. Puede ser que en aras de la pacificación nacional nos quieran meter la impunidad. Falta poco tiempo para verificar si es cierto. De hecho, ya están preparando el plan B, con María Eugenia. Una de las partes esenciales de ese proyecto es el reemplazo del Banco Central por el nuevo Banco de la Reserva Federal Argentina, que consta de 6 bancos regionales y un comité federal. El primero es provincia y ciudad de Buenos Aires. El segundo, centro, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. El tercero, noreste, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero. El cuarto, Cuyo, La Rioja, Mendoza, San Luis, San Juan. El 5, noroeste, Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán. Y el sexto, Patagonia, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ojo con esto. Comienza a subdividirse la Argentina. Esto ya lo quisieron hacer durante el gobierno de Menem. Yo soy partidario de la regionalización en 10 zonas, pero una cosa es que lo organicemos nosotros en función de una estrategia nacional y otra es que venga armado desde el centro de poder global. Lo que sucede es que hay muchos problemas que están ocultando, en especial lo referido a las reservas. El tema fundamental es que no le dan las encuestas y no quieren que se repita lo de 1945 con Perón. La función de general era llevar la masa obrera que estaba en manos de sindicatos anarquistas, socialistas y comunistas hacia un gobierno de derecha liderado por un militar. Con Eva se les complicó porque comenzó a sumar a la causa a los desposeídos que estaban fuera del sistema. Lo peor de todo es que se promovió un movimiento con fuerte composición nacionalista. Hoy la Argentina está a un paso de repetir ese esquema. Por eso, tal cual lo anticipé en 2013, el sistema trata de llevar a esa masa con conciencia nacional
hacia vías muertas o disidencias controladas, con la complicidad de dirigentes que, quiero ser piadoso con algunos, que equivocaron el rumbo y otros que directamente entregaron las banderas. Entre ambos sectores yo contabilicé 5. ¿Quién puede confiar en Cristina Fernández y los personajes que la rodearon durante su gestión? Y del otro lado está Mauricio y sus insaciables saqueadores seriales. ¿Tomamos conciencia de dónde estamos metidos? ¿Podemos ser tan idiotas de creer que la solución pasa por allí? Y el sistema ya está operando. Recuerden el final de Alfonsín, cuando se corría la bola de los saqueos y la gente iba a sacar a los chicos del colegio y cerraban los negocios. Es una estrategia del sistema generar el caos para provocar un cambio. O no quieren que suba Cristina y están preparando algo grosso, aunque con ella el sistema tiene todo asegurado. Es pagadora serial. Sea Macri, Vidal o Cristina, están preparando el ambiente para restringir derechos. Yo quiero hablar un poquito ahora de los Fernández. El país todavía discute sorprendido la decisión anunciada por Cristina Fernández de Kirchner de declinar de la candidatura presidencial para la cual la daban ganadora la mayoría de las encuestas, tanto para la primera vuelta como para un eventual balotaje. La decisión de proponerse como vicepresidente para una fórmula encabezada por Alberto Fernández ha colocado a periodistas, políticos y muchísimos trabajadores que tratan de entender el proceso político a tratar de interpretar el significado de esa elección. Cabe entonces repasar el prontuario de este veterano operador político de Cristina Fernández, que ella propone para la presidencia, ya que ella lo define en el video donde presentó esa decisión como un hombre de acuerdos y negociación. ¿Qué acuerdos? Alberto Fernández es un tejedor de relaciones entre el PJ y el gran capital que tiene más de 30 años de foja de servicio. Si bien empezó su carrera de funcionario en el gobierno de Alfonsín, ejerciendo cargos de director en el Ministerio de Economía, fue con Menem que pegó un salto siendo nombrado superintendente de seguros de la Nación bajo los ministerios de Héctor Rapanelli, del grupo Bungibor, y Domingo Cavallo. Desde allí aceptó negocios y relaciones con el capital financiero, en el boom de los años de la convertibilidad y la privatización del sistema de jubilaciones. Con la partida de Cavallo, Fernández debió buscar un nuevo jefe político. Lo encontró en Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, bajo cuyas órdenes transformó al Banco Provincia en el centro de un grupo de negocios asociado con bancos privados como el Santander, el negocio de la FJP, las ART, gerenciadora de salud privada y otros seguros. Además de muy variadas operaciones de negocios, Fernández fue vicepresidente del grupo BAPRO, que se conformó entonces. Durante la etapa de Duhalde y Carlos Rucauf, en la provincia y la gestión de Fernández, el BAPRO otorgó sistemáticamente créditos incobrables a un grupo reducido de empresas que después eran beneficiarias de moratorias. Por lo menos 500 millones de dólares otorgados por el banco tenían este mecanismo fraudulento. Llevaron al Banco Provincial a una cesación de pagos que necesitó ser rescatado por el Tesoro Provincial. O sea, que vaciaron el banco a favor de sus socios empresariales y le pasaron la factura a los trabajadores y contribuyentes. En 1998, Duhalde colocó a Fernández como tesorero a cargo de su campaña presidencial. Según denuncias periodísticas y una causa penal que se investigó desde la Procuración de México, en esa etapa se habilitó el ingreso de un banco que era un frente del cartel de drogas de Juárez, el Mercado Abierto Bank, a la provincia de Buenos Aires. Sus fondos, como los de las grandes contratistas beneficiadas por la maniobra del BAPRO, estuvieron entre los aportantes que consiguió Fernández. En esos años fundan junto con Néstor y Cristina Kirchner el grupo Calafate, con otros dirigentes del PJ que se separaban de Menem hacia el final de su mandato.
Lejos del tinte progre con el que retroactivamente se han querido pintar, es necesario destacar que Fernández seguía siendo un hombre ligado a Cavallo y a la derecha neoliberal. Fue encargado por Duhalde para negociar el apoyo de Cavallo a Carlos Ruccau para la gobernación bonaerense de 1999 y fue electo legislador porteño en el 2000 por la lista de Cavallo y Gustavo Vélez, que compartió con la admiradora de Jorge Rafael Videla, Elena Cruz. Repitió su función de recaudador de fondos para la campaña presidencial de Néstor Kirchner en el 2003 y de allí fue catapultado al lugar de jefe de gabinete, que ejerció entre 2003 al 2008. En el libro biográfico de CFK, escrito por Sandra Russo, la expresidente cataloga a Fernández como el delegado del Grupo Clarín en el gobierno kirchnerista, propiciando la fusión de Cablevisión y Multicanal, que dejó al grupo en una posición monopólica en la TV por cable y trabajando contra la candidatura de Cristina Fernández de acuerdo a la presión de los Mañetos. Fernández se ha distinguido de estas acusaciones señalando que la multimillonaria fusión cuenta con la firma del entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno y no la suya, y que a Héctor Mañeto de Clarín lo conoció a través de los Kirchner, estrechos aliados de este en el primer tramo de su gobierno. Lo cierto es que cuando el gobierno kirchnerista chocó con el capital agrario que venía desarrollándose fuertemente bajo su égida, generando una verdadera ruptura ante la burguesía que se agrupaba en el apoyo al gobierno, incluido Mañeto, Alberto Fernández fue uno de los funcionarios que empezaron a dimitir para pasarse de bando, con el presidente Julio Cobos, como su sucesor Sergio Massa, con el ministro de Economía Martín Lustó y tantos más. Desde entonces Fernández se desempeñó como su consejero de Massa y luego de Florencio Randazzo cuando éste quería expresar a Cristina Kirchner en una interna. En 2015 Alberto Fernández declaró que votaba en blanco en el balotaje entre Scioli y Macri. Lejos de una crítica a izquierda de ambos, Fernández dijo que sobre un gobierno de Cambiemos, me dio tranquilidad que estuviera Prat Gay, pero no sé qué lugar va a ocupar. No lo voto a Scioli, no por Scioli, sino por lo que está representando, que son los excesos del gobierno nacional, de Cristina Fernández. Esto salió publicado en Perfil el 27 de octubre del 2015. La delimitación con Scioli y el Frente para la Victoria era por derecha. En el llano, Alberto Fernández se ha mantenido como un operador todoterreno, aunque no ocupó lugares de protagonismo político. Ha sido operador judicial del empresario preso por causa de corrupción Cristóbal López, en nombre de quien se ha reunido con diversos jueces de la Corte Suprema. Facturas por los servicios de Fernández como lobista fueron encontrados en allanamientos de la petrolera Oil de López. Una columna reciente de Carlos Pagni de La Nación, del 16 de mayo, comenta que Fernández había cambiado el objeto de sus gestiones en la Corte por Cristóbal al juicio inminente a Cristina Fernández, con quien se ha reconciliado para tejer acuerdos con distintos sectores del PJ, con los que había ido chocándose en el desenlace de su gobierno y tras su derrota a manos de Macri. Lo cierto es que junto con otras dotes de operador, rosquero y financista, la nominación de Alberto Fernández a la presidencia es un mensaje sin ambigüedades al capital local e internacional. Sus intereses van a ser la prioridad para un eventual gobierno del PJ, como lo han sido a lo largo de toda la carrera de Alberto Fernández. Fernández es un continuador de Macri. Es Macri, por eso va de presidente y ella de bandera. Saben que tiene que reprimir como nunca antes. Van a tener que luchar contra el terrorismo y ojalá que ganen. Así se agotan los recursos políticos y en la caída se llevan puesto a todos. Pierden autoridad moral y haría que la resistencia sea por la libertad y se le terminan las piezas al sistema. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el plan? ¿Ustedes creen que lo hizo Cristina, lo hizo por voluntad propia? Acá hay intereses muy altos en juego, señores. Yo para terminar voy a pasar un chisme que me pasaron. Y yo creo, el que me lo pasó me dijo textual.
Creo que la cosa más secreta hoy en la Argentina y la región es dónde está el dinero Andinia. Hay ladrones internacionales detrás a ver dónde se escondió el paquete. Una cosa cortita que salió publicado el Chaco 24, que habla de la corrupción macrista, ¿no? De Cambiemos. El sindicato de Vialidad presentó en la Justicia Federal una denuncia por sobreprecios que apunta a la gestión Cambiemos y se mete con una de las empresas emblema del entorno presidencial, la ya sospechada de corrupción, IEXA. En el escrito judicial se especifica que el tramo más importante de la construcción de la Ruta 8, entre Pilar y Pergamino, que fue licitado por la administración anterior en 2015 por 285 millones de pesos, pero ahora se pretende pagar nada menos que 2.500 millones. Se trata de un nuevo monto 9 veces mayor que el valor original. El argumento para el nuevo monto es una modificación del trazado, sin embargo no se licitó nuevamente y el proyecto incluye menos recorrido, menos puentes e inexplicablemente un valor sensiblemente mayor. En la denuncia del Sindicato de Vialidad se consigna que los precios promedio de los proyectos comparados con las obras que se están haciendo son un 37% más altos. Quiero leer un resumen de un artículo que publicó Javier Lloris desde Córdoba. Córdoba es la provincia que catapultó a Macri a la presidencia. Y Schiaretti es el referente del peronismo denominado viable debido a su reciente espectacular triunfo electoral. Sin embargo, respecto de las otras provincias argentinas, está a la cabeza en el consumo de estupefacientes, especialmente cocaína. Y en seguridad está a la cabeza de los robos, pero en el último lugar en cuanto a homicidios dolosos y delitos de estupefacientes, indicadores que revelan, según la DEA, que Córdoba estaría tomada institucionalmente por el narcotráfico. Por eso hasta ahora no había peleas entre bandas como en Rosario. Múltiples episodios sucedidos en Córdoba a lo largo de los años, y especialmente en Río Cuarto, lugar de residencia del mencionado ex gobernador de la Sota, avalarían este acerto. Según las estadísticas del Cedronar, correspondientes al año 2007, compiladas para cada provincia en estudio de población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas, Córdoba es una provincia altamente viciosa, tal como se puede ver en el siguiente cuadro, confeccionado en base a la prevalencia por ciento de años de consumo de sustancias psicoactivas, en el que se indica la posición de Córdoba en el ranking nacional respecto de cada estupefaciente. Por otro lado, en cuanto a la inseguridad, según las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación y la cifra de población del INDEC para el año 2017, Córdoba también está en el tercer puesto en cuanto a robos, con 17.3 hechos cada 1000 habitantes. En el siguiente gráfico elaborado en base a los mismos datos del Ministerio de Seguridad, se puede apreciar que si a los robos se agregan los hurtos, Córdoba sigue en top 5 de la tabla. Por contraste, según la misma estadística del Ministerio de Seguridad de la Nación de 2017, Córdoba figura no en el top 5, sino en el bottom 5, al final, en los últimos 5 puestos respecto a los homicidios dolosos. Córdoba registra así un hecho incongruente, que tiene uno de los más altos consumos de drogas, pero no hay pelea entre bandas. O sea que existe una Pax Narco que solo sería explicable si el negocio de la droga lo maneja quien tiene legalmente el monopolio de la fuerza, o sea la policía cordobesa. Y esto se ve refrendado plenamente en las estadísticas, dado que Córdoba también es la provincia que registra el menor índice de delitos del narcotráfico.
como si en la provincia no existieran, lo que se contradice con los altos consumos de cocaína que registra o como si no se los persiguiera. Al respecto hay un elocuente video filtrado que filmó y ocultó el periodista Tomás Méndez en el año 2014, en el que De la Sota, a partir de los 30 segundos, dice lo siguiente, escuchen bien. Fui a Estados Unidos, hablé con el jefe de la DEA para América Latina, un negro que padecía de la NBA, no. Y el tipo, ¿sabés qué me dijo? Me dijo algunas cosas picantes en serias, me dijo. Con el gobierno nacional no nos podemos meter después del tema del avión. ¿Y cómo fue el tema del avión? Escúcheme, ¿usted cree que nosotros vamos a llevar un avión con elementos de espionaje porque sí? Esto estaba acordado con Scioli y estaba acordado con Urtubey, que está desesperado en Salta porque ve pasar los narcos por la nariz y no tiene cómo pararlos. Y apareció este canciller de ustedes que hizo este show. Entonces nosotros dijimos, bueno, chao, y nos llevamos todo. ¿Y sabés lo que me dijo este tipo? Me dijo, ¿sabe por qué no hay hechos de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires con balas y bandas? No, le digo. Porque ya está ocupado el tema por la policía. ¿Cómo? Le digo yo. Está ocupado por la policía. Las bandas no entran porque los matan. O sea que el tema no aparece en los medios. Y en la capital federal, la federal lo mismo. Venden la comisaría según el nivel de recaudación. Y la de los barrios más altos, que están consumiendo socialmente droga, dice que los barrios más altos consumen marihuana. Estamos acá, vos sacás un cigarrillo de marihuana, nadie dice nada, ya se ha transformado en una costumbre social. Y la clase media más alta, más cocaína. Y esas son las comisarías que más valen, porque tienen garantizada la comercialización. Mira, esto yo nunca lo vi llegar a tan lejos en muchos años que llevo como gobernador. Bueno. De la Sota se hacía el distraído. Ya vamos a dar más detalles de la situación en Córdoba. Quiero leer un segundo un artículo que firmó Ana Belén Marmora sobre el caso del doctor Rodríguez Lastra. Llegó a la guardia embarazada y al borde de la muerte. Tenía 39 grados de fiebre y una infección generalizada por un intento fallido de aborto. Así fue como en 2017 el médico Leandro Rodríguez Lastra recibió a la joven en el hospital Maguinyaski de Cipolletti. El ginecólogo le salvó la vida, pero hoy pelea contra una sentencia injusta a consecuencia de un relato muy distinto de los hechos. El problema había comenzado con las 9 pastillas de Oxapros, una dosis excesiva que el colectivo feminista La Revuelta le había suministrado a la joven ilegalmente. Pero a pesar de eso no tenía sangrado vaginal, contracciones de parto y el cuello uterino dilatado. No se estaba produciendo un aborto y el niño seguía vivo. Fue entonces cuando Rodríguez Lastra, jefe de servicio de ginecología, decidió estabilizar a la paciente para no complicar el cuadro y administrar antibióticos. Ya fuera de riesgo, el equipo de profesionales, la dirección del hospital y el Ministerio de Salud de Río Negro analizaron la situación. Lo mejor para la madre y el niño era continuar el embarazo hasta la semana 35. La joven de 19 años aceptó y una semana después el niño nació sano. Fue adoptado y hoy tiene 2 años. No fue la joven, sino Marta Milesi, diputada provincial e histórica militante abortista, quien generó el relato de que el ginecólogo se negó a realizar un aborto y quien lo denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público. No había tal proceso de aborto. Si lo hubiera habido, tampoco se habrían seguido las prescripciones del protocolo de aborto no punible. Es el reglamento provincial impulsado por la misma diputada en 2012 el que establece que el aborto debe ser realizado por un médico diplomado y no de manera clandestina. Además estaba fuera del plazo que establece la medicina para hacer abortos y sobre todo hacerlo con un cuadro infeccioso ponía en riesgo grave la vida de la madre. El argumento ni siquiera se pudo fundamentar debidamente durante el juicio, pero Milesi logró construirlo e instalarlo.
A su vez, fuentes cercanas a la causa aseguran que la diputada habría manipulado a la joven para que testifique en contra del ginecólogo a cambio de una vivienda vinculada a fondos públicos. Esto explicaría por qué el testimonio de la víctima fue tan confuso e incongruente. En su declaración dudó, fue monosílbica. Aseguró que el médico le mintió, pero no precisó en qué. Mientras que su familia, donde ocurrió el abuso sexual de la muchacha, mantuvo un discurso más militante en la causa, con frases muy características al lobby abortista. Esto deja claro que no hubo interés genuino en la joven, solo ensañamiento contra el médico que le salvó la vida. No se actuó contra quienes siguen siendo una amenaza, cometieron delitos y causaron la tragedia. El violador sigue impune y sin denuncia. También la organización feminista que puso en riesgo la vida de la joven y el personal estatal que promovió la práctica clandestina. Es natural que la diputada organice este entramado en el cual se promueve y financia el aborto. Hace más de 10 años trabajó junto a la Fundación Huésped y Católicas por el Derecho a Decidir en proyectos provinciales contra el derecho a la vida. De hecho, esta última ONG y Amnistía Internacional se presentaron como colaboradoras del tribunal en la causa bajo la figura jurídica de amicus curiae. Es de público conocimiento que estas tres organizaciones recibieron millones de dólares de la multinacional del aborto IPPF en busca de instalar su negocio en la región. Entre los actores más importantes para construir el delito inexistente de impedir un aborto estuvieron la psicóloga y la asistente social del Hospital Fernández de Oro. Como aseguraron en la causa, fueron ellas quienes contactaron a la joven con la revuelta para conseguir ilegalmente misoprostol. Otro papel destacado fue el de Gustavo Breglia, un médico traumatólogo especialista de manos, autor del informe de la Fiscalía, que nunca realizó abortos y aseguraba consecuencias inofensivas para una intervención mayor a las 22 semanas. Como si fuera poco, la acusación de Milesi fue encausada por el fiscal Santiago Márquez Gauna, tristemente conocido como juez de garantías, por desestimar la denuncia contra un padre que castigó con puñetazos, patadas y estrangulamiento a sus hijos menores de edad. Médicamente no había un aborto en curso, tampoco se podía hacer en ese momento por el proceso infeccioso. Durante el juicio, un perito, el médico Ernesto Beruti, confirmó que de haberlo hecho, las posibilidades de muerte por shock séptico serían del 70 al 80%. Además, el caso quedaba fuera de lo que se considera aborto, ya que excedía las 22 semanas y los 500 gramos. Es el límite a partir de la cual la Organización Mundial de la Salud descarta todo procedimiento porque el bebé ya puede sobrevivir fuera del vientre materno. Para interrumpir el embarazo en ese momento, con o sin aborto, las opciones eran inducir el parto o hacer una cesárea. Hacerlo de manera instantánea y prematura, como se hizo en los casos de que fallecieron Esperanza en Jujuy y Faustina en Tucumán, era riesgoso para el niño y especialmente para la madre. En esa etapa el cuello del útero no está en condiciones para un parto y las contracciones que causa el oxapros podían provocar un estallido uterino. Una cesárea también en el segundo trimestre es muchísimo más riesgoso que una intervención de término. Por el grosor del útero y su cercanía con arterias de gran envergadura, el riesgo de hemorragias incontrolables es un hecho conocido en la práctica y literatura médica. Pero con una decisión así, la madre no sería la única afectada. Por su edad gestacional, el niño podía sufrir graves secuelas, desde parálisis cerebral hasta muerte prematura, dado que no sería capaz de respirar por su cuenta, regular la temperatura ni defenderse de las enfermedades. Todo esto no solo fue evaluado por Rodríguez Lastra, el equipo Arsenales y la dirección del hospital, también fue ratificado por el Ministerio de Salud de Río Negro. No era posible realizar un aborto en esa situación. Después de la denuncia, todos los ginecólogos y obstetras de Chipoleti, salvo uno que se jubiló hace unas semanas, se declararon objetores de conciencia. Los profesionales de la salud tienen miedo. El abortismo está infectando el sistema judicial e impone a la fuerza sus veredictos,
a costa de la vida y la libertad de las personas. El ginecólogo cipoleño Leandro Rodríguez Lastra fue declarado culpable del delito de incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Está acusado de subir un aborto a no punirlo a la joven de 19 años, víctima de una violación. El juez Álvaro Meinet dio a conocer su veredicto esta mañana y en los próximos días informará la pena, que puede ser de hasta 2 años de prisión de suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina. Con esta sentencia no solo se promueve el aborto clandestino, dejando impunes a quienes lo causan y a quienes lo practican, también se somete a la medicina a intereses políticos y económicos. Pero no podemos dejar que la ideología tome lugar de la ciencia en el consultorio, y mucho menos en el sistema de salud. El caso Rodríguez Lastra pone en evidencia que estos grupos de poder no solo están dispuestos a perseguir a los que quieran ejercer con dignidad la medicina, tampoco le temblará el pulso para manipular y poner en riesgo la vida de los más vulnerables. Esto es lo que pasó en Chipolete. Esto lo publicó Telam. Yo vengo hablando de esto. Me anticipé de vuelta. Yo vengo hablando de este conflicto que hay en el norte con los aborígenes y los criollos, que pudo tener una solución consensuada y el gobierno, en ese momento provincial, la bloqueó. Yo vengo insistiendo sobre la envergadura que está tomando el conflicto con los aborígenes y el sospechoso mal manejo de las autoridades argentinas. La cosa está tomando un cariz muy complicado. Estamos hablando de zona fronteriza. Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto y Patricio Pazmiño Freire, se encuentran en Salta por un conflicto en el que comunidades originarias y criollas se disputan 643.000 hectáreas de los 6 lotes fiscales 55 y 14 en el departamento salteño de Rivadavia. Fuentes gubernamentales informaron que los magistrados que arribaron a Salta se reunieron con el gobernador Juan Manuel Urtubey y mañana se trasladarán al departamento Rivadavia, donde recorrerán el territorio que está en conflicto y se entrevistarán con sus pobladores. Estas gestiones se realizan en el marco del caso denominado Comunidades Indígenas, miembros de la asociación Laca Honhat versus Estado argentino. Laca Honhat es una organización aborigen que en 1998 inició una demanda contra el Estado argentino por estas tierras que están en la localidad de Santa Victoria Este, en un extremo norte de la provincia de Salta, en una región considerada de las más pobres del país. Este conflicto, que se dirime en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó en 2007 a un primer acuerdo que estableció que 400.000 hectáreas de esas tierras quedarían para comunidades originarias, mientras que 240.000 restantes estarían destinadas a familias criollas. Y este acuerdo lo petardeó el mismo gobierno de Salta. El objetivo de Sierra Porto y Pazmiño es tomar contacto directo con personas que habilitan los 6 lotes fiscales 55 y 14 y tanto con las comunidades originarias como con los criollos. Antes de reunirse con Urtubey, los ministros de la Comisión Interamericana se entrevistaron con la fiscal de Estado de Salta, Pamela Caletti, y luego partieron vía aérea al aeropuerto de la localidad de General Mosconi para hacer base en Tartagal para sus actividades, que comenzarán mañana con un sobrevuelo en helicóptero. Entre las actividades de los ministros se incluyó la participación en una asamblea que se realizará mañana en la localidad de Santa María, en la que tomarán parte representantes de las comunidades originarias que reclaman un título único de las 400.000 hectáreas. La Comisión Organizadora de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de Fundación de la OEA y de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Está integrada por 7 miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General a título personal y no representan a sus países de origen o de residencia. Esto se podía haber arreglado perfectamente hace varios años. El gobierno de Salta lo petardeó. Uno de los que se postula para salvar a Argentina este año. Y sigamos con el gobierno de Salta para ver lo que son cada uno. Hablamos de los Fernández, hablamos de Urtubey también. Esto se ha publicado en Revista Norte. El ministro de Medio Ambiente de la Nación, el rabino Berman, firmó un acuerdo con el gobierno de Salta, la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Federación de Entidades Rurales Salteñas.
luego de que se frenaron oficialmente los desmontes, aunque de hecho las topadoras de los grandes empresarios nunca pararon de desmontar los bosques protegidos del norte de la provincia. El ministro Berman y Urtubey, junto a entidades del campo, firmaron ese acuerdo que permitirá la continuidad de la depredación que viola la ley de bosques. Salta está elaborando, con la cooperación de las asociaciones de grandes productores agropecuarios, una legalización de los desmontes que infringen la ley de bosques. Firmó un acuerdo para, en el plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la ley de bosques que fueron autorizados por la provincia cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica estará a cargo de la provincia con la colaboración de los Ministerios de Ambiente y Agroindustria de la Nación. No, pobrecito. Es insólito que los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo cometieron. En lugar de cumplir con la ley de bosques, el gobernador Urtubey prepara un indulto para los desmontadores. Destruir bosques es un crimen que no debe quedar impune, afirmó Hernán Giordini, coordinador de la campaña de bosques. La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizando por la Constitución Nacional, y declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados. Ese mismo día, el ministro de Producción y Trabajo y Ordenación Central de la provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, suspender la ejecución de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio del uso del suelo, y hacer conocer, a través de la Secretaría de Ambiente de este Ministerio, a los titulares de las autorizaciones suspendidas en el artículo 1, el contenido de la resolución. Se detectaron mediante sobrevuelos e imágenes satelitales que tras dichas resoluciones las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy, 550 hectáreas, deforestadas, Los Pozos, 540 y La Peregrina, 200 hectáreas. Sus dueños son Alejandro Brown Peña, primo del jefe de gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri; Pedro Ginghetti, empresario puntuano; y Bruno Varela Martín, empresario uruguayo. El gobernador de Salta no puede ser cómplice de estos criminales. Debe multar a quienes siguieron deforestando y cancelar los 32 permisos que se otorgaron, violando la ley de bosques. Las fincas desmontadas deben reforestarse, señaló Giardini. Entre las 32 fincas que recibieron permiso de desmonte en bosques protegidos se encuentra La Moraleja, que deforestó 3.000 hectáreas y es uno de los principales proveedores de jugo concentrado de limón a Coca-Cola Company. Se reclama a ambas empresas que reforesten toda el área desmontada, pero hasta ahora las compañías se comprometieron a restaurar en algún momento 1.400 hectáreas. Así es como se maneja en Argentina esto. Estamos con un gobierno donde son los intereses de ellos y nada más. Yo quiero tocar 3 temas cortitos que están relacionados entre sí, para que veamos a dónde nos quiere llevar la ciencia y qué es lo que está produciendo la ciencia en este mundo que nos toca vivir. Yo quiero hablar brevemente de la ectogénesis. La ectogénesis es la capacidad de desarrollar un feto fuera del cuerpo humano, en un útero artificial. El término ectogénesis fue acuñado en 1924 por el científico británico J.B.S. Haldane, que predijo que para el 2074 solo el 30% de los nacimientos iban a ser humanos. Y se destaca porque tiene la posibilidad de cambiar uno de los actos más fundamentales que experiencia la mayoría de los seres humanos, la manera en que la gente tiene hijos. También cambia la manera de ver el cuerpo femenino y el campo de los derechos reproductivos. La llegada de la ectogénesis significaría que las mujeres ya no tendrían que soportar la exclusiva responsabilidad de dar a luz y no tendrían que reflexionar sobre esas preguntas estresantes con las que a menudo se enfrentan las madres mientras cargan un niño en su vientre por 9 meses. Con el objetivo de probar su útero artificial,
los médicos del hospital estadounidense colocaron corderos que nacieron de forma prematura en bolsas transparentes que recreaban el útero y conectaron sus cordones umbilicales a una máquina que oxigenaba su sangre. A partir de allí, los corderos pudieron desarrollar órganos como el cerebro o los pulmones durante 4 semanas. El futuro está acá y es un futuro siniestro. Otro es un artículo chiquito que dio Julia Tena de la Nuez sobre la Cándida auris. Es un hongo misterioso, resistente a los medicamentos, que se expande por todo el mundo y ya llegó a América Latina. No se sabe cuál es su origen, pero fue descrito por primera vez en 2009 tras ser aislado del canal auditivo de un paciente de Corea del Sur. Unos años más tarde aparece en Japón y comienzan a surgir brotes en países como la India, Sudáfrica, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y España. Esta aparición casi simultánea no tiene precedentes. El hongo que apareció en el hospital de Londres fue erradicado eventualmente, pero no fue fácil. El Cándida auris es capaz de persistir en el medio ambiente y puede sobrevivir en superficies inanimadas. Además, muchos de los desinfectantes que utilizan los servicios de salud no resultan efectivos contra este germen. Varias salas tuvieron que permanecer cerradas durante meses y ser descontaminadas con brío. En el hospital había un par de pacientes infectados con este germen, pero no había aparecido algo muy serio, hasta que se dieron cuenta que se había extendido por las paredes, por los muebles, por toda la superficie del hospital. Los expertos de salud pública llevan décadas advirtiendo que el uso masivo de antibióticos está disminuyendo su eficacia. Y la aparición del Cándida auris demuestra que los hongos también se están volviendo cada vez más resistentes a los medicamentos. El Cándida auris, una especie de hongo que crece como levadura, fue identificado por primera vez hace una década. Los antibióticos y antimicóticos sirven para combatir infecciones en las personas, pero este no es su único uso. Los antibióticos se emplean además para prevenir enfermedades en animales de granja y los antimicóticos también se utilizan como fungicida en la agricultura. Y para algunos científicos, este uso cada vez mayor de herbicidas y fungicidas está contribuyendo a la aparición de hongos resistentes a los medicamentos entre las personas que consumen estos cultivos. Para todos, vamos cerrando el círculo, ¿no? La famosa eugenesia de lo que yo vengo hablando hace mucho tiempo. El tema es algo que escribió Eva Dalio, ella tituló que los laboratorios farmacéuticos se inventan enfermedades. Escuchen bien. John Ramón Laporte es jefe del servicio de farmacología del Hospital Vall d'Hebron, es catedrático de farmacología en la UAB y dirige la Fundación Instituto Catalán de Farmacología. Los medicamentos son la tercera causa de muerte tras el infarto y el cáncer, según estudios hechos en Estados Unidos. Cada año mueren 100.000 personas por errores de medicación y 100.000 por efectos adversos. La implicación de los medicamentos en patologías comunes es muy importante. Los medicamentos producen enfermedades que no se distinguen de las otras. Te pueden producir un infarto de miocardio o que te caigas y te rompas el fémur o un ataque psicótico. Solo en Cataluña hay entre 6.000 y 9.000 fracturas de cuello de fémur al año. Entre el 13 y el 14% de ellas tiene que ver con el omeprazol y medicamentos análogos. Dificulta la absorción del calcio de las personas que lo toman habitualmente, desarrollan osteoporosis. Un 8.4% de las fracturas las producen medicamentos para dormir. Más de 300 tienen que ver con antidepresivos. La industria farmacéutica está medicalizándolo todo. Los laboratorios inventan enfermedades, convierten la tristeza en depresión,
la timidez en fobia social o el colesterol en una enfermedad. Los lobbies farmacéuticos promueven más mentiras que medicamentos. Dice que son más eficaces de lo que realmente son. Aunque los permisos de comercialización los otorga la Agencia Europa del Medicamento, cada país puede decidir si financia un determinado medicamento. En España se financian todas las novedades. Por ejemplo, hay 6 medicamentos antineoplásicos que Gran Bretaña ha rechazado financiar y que aquí se financian. Cuando un medicamento sale al mercado es tan poco conocido porque se ha estudiado tan poco que no estamos seguros de que no pueda tener efectos indeseados graves. En España los polimedicamos. Hace 15 años se daban entre 12 y 13 recetas por persona y año. Ahora casi 20. Por lo menos la mitad de los medicamentos que tomamos son innecesarios. Hay gente que durante toda su vida toma medicación para dormir. Sin embargo, al cabo de 3 o 4 semanas, el cuerpo ya lo ha asimilado y es tan ineficaz como el placebo. Los laboratorios no dan acceso público a los ensayos clínicos, tampoco se lo dan al sistema de salud. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aprueba medicamentos sin ver los datos de cada uno de los pacientes que han participado en los ensayos. El tiempo que se tarda en retirar un medicamento porque produce efectos indeseados graves ha pasado de 6 o 7 años en 2004 a 12, 14 años hoy en día. Cuesta mucho más retirarlos. Y esto es por la creciente influencia de la industria sobre el sistema de salud, tal como lo ha denunciado el Consejo de Europa. ¿Ustedes piensan que todo esto está desconectado? Esto lo mandaron ya a la mañana. Se acaba de inaugurar el Paseo del Bajo y ya tiene problemas. Esta es la grieta. Esta es la verdadera grieta. Mirá. Terminadito, ¿eh? ¿A quién le cobran ahora esto? Pues hay como 25 grietas de estas que acabo de contar. Y siguen, ¿eh? Vamos a terminar. Yo he notado que los otros programas tienen menos audiencia. Y esto debe estar relacionado con un mensaje que me han enviado hace un mes diciendo que son muy pesados y que quedan hechos pelota quien los ve. La respuesta es una sola. Cuando se desarrollen los acontecimientos que tiene programado la élite para nosotros, lo que sientan ahora al escucharme será un simple dolor de cabeza. Un consejo que les doy. El peor de los miedos es conocer la verdad. Y conociéndola se despeja el camino. Varias veces manifesté que la principal condición para sacar a la Argentina adelante es el sentido común. ¿Qué es lo que marca lo que corresponde hacer ante cada circunstancia en beneficio del conjunto de la sociedad? Lo que determina que partiendo de individuos con buena leche, nadie es dueño de la verdad absoluta y que todos, cualquiera sea su forma de pensar, tienen algo que aportar. Tener sentido común es no prejuzgar, mucho menos calificar en conjunto. Sin sentido común es imposible sumar. Más bien se resta. Y solo sumando podemos plasmar aquello de que esto lo sacamos entre todos. Reitero, la única condición para sentarse a conversar es tener buena leche, ingrediente fundamental para comenzar a entender que todos tienen algo que aportar y de los porcentajes de cada uno llegamos al todo. Cuando nos saquemos de encima la intolerancia, en ese momento recién comenzaremos a ver la luz al final del túnel. Para terminar, siguiendo el pedido de algunos oyentes, les voy a dejar un pequeño video, corto video, con un mensaje de esperanza. Buenas noches.
No basta ser viejo para entender la necesidad de las relaciones humanas entre las personas. Veamos este ejemplo entre las personas y la tecnología. ¿Estás listo? El otro día pasé 1 hora de mi tiempo en el banco con mi papá debido a que tenía que hacer una transferencia de dinero. No pude resistirme y le pregunté: papá, ¿por qué no mejor activamos la banca por internet? Y ya, más rápido, más fácil. Y él me contestó: ¿por qué habría de hacer eso, mija? Bueno, papá, entonces no tendrías que estar parado aquí 1 hora para poder hacer una transferencia en el banco. Es mucho más fácil en línea, ¿sabías? Y mi padre me pregunta: si hago eso, ¿no tendré que salir de mi casa? Y yo le contesté de manera emocionada: sí, exactamente eso, ya no tuvieras que salir de la casa. ¿Cómo ves? ¿Nos cambiamos a la banca en línea? Le dije: es más, no solamente el banco, te pueden entregar comida a tu casa, Amazon, compras y otras tiendas en línea. Ahora resulta que todos te ofrecen todo. ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo yendo físicamente al banco? Eso ya no se usa, papá. Y pongan atención, porque su respuesta me dejó sin palabras. Desde que entré al banco hoy, me he encontrado a 4 de mis amigos. He conversado con el personal del banco, que hasta el día de hoy me conoce muy bien, ya que llevo toda la vida viniendo a esta sucursal. ¿Sabes que estoy solo, hija? Esta es la compañía que necesito. Me gusta arreglarme para ir al banco, tener tiempo suficiente. El toque físico es lo que yo extraño y anhelo. ¿Y qué crees? Hace unos días, hija, me enfermé. El dueño de la tienda al que le compro yo la fruta vino a verme. Se sentó junto a mi cama y comenzó a llorar. Y pon mucha atención, hija. Cuando tu mamá se cayó hace 2 años, antes de morir, mientras caminaba por la mañana, nuestro tendero local la vio y la subió inmediatamente a su auto y se apresuró a traerla a la casa, ya que sabía dónde yo vivía, hija. Ahora yo te pregunto a ti: ¿tendría ese toque humano si hiciera todo a través de en línea? ¿Por qué querría yo que me entregaran todo en casa y me obligaran a interactuar tan solo con mi computadora? Obviamente no. Si las personas vivimos del contacto físico, uno no se enamora en línea. Se enamora por lo que siente, huele y ve y siente al momento de conocer a una persona. Así es como uno se enamora. Me gusta conocer a la persona con la que estoy tratando y no solamente al vendedor. Esto crea enlaces y relaciones entre personas que cada día se va perdiendo más. Y te pregunto por última vez, hija, ¿las tiendas en línea ofrecen todo esto? ¿Y qué creen? No tuve nada más que decir. Una vez más, mi padre tenía razón. La tecnología no es la vida, nos facilita nuestra vida. Sin embargo, no hay que perder el contacto y el toque con las personas que más queremos. Recuerda que nunca sabes cuándo va a ser la última vez que convivas con una persona de tu familia o con una persona que amas. Es cierto que vivimos en una época en la que no tenemos tiempo, en la que vivimos deprisa, vivimos en una vida instantánea, en donde todo lo queremos al instante. Pero ¿qué crees? Al instante desaparecen relaciones, al instante uno se desenamora, al instante te llegan mensajes de texto y al instante te bloquearon en un momento. La vida es de momentos y los momentos más hermosos en tu vida o ya pasaron o están a punto de pasar. ¿Y qué crees? No va a ser a través del aparato, va a ser a través de estos 2 ojos, de esta boca, de esta nariz, de estos oídos y de este tacto. Aquí en tu pensamiento se encuentra todo. Yo no estoy peleada con la tecnología, inclusive este mensaje ha podido llegar a ti gracias a eso. Yo solo quiero estar en un mundo más balanceado, en donde no perdamos piso y no perdamos la sensación y el toque de esas relaciones que tanto amamos. Así que te voy a pedir de favor, si puedes reenviar este mensaje a una persona, amigo, familiar, alguien que en verdad quieras y que no quieras perder ese afecto y ese toque con esa persona. Recuerda por qué dicen: el mundo está en tus manos, no en un dispositivo, sino en tus propias manos.